Muy buenas noches. Quiero agradecer a las fundaciones Rafael Preciado y a la naciente Fundación Carlos Castillo Peraza la oportunidad de estar este día con todos ustedes. Si a Germán Julio le solicitó que hablara del amigo, a mí me solicitó que hablara de Carlos Castillo Peraza desde su dimensión de político. Y por ello voy a recordar dos episodios que creo significativos. Carlos Castillo Peraza no fue solo un ideólogo de la democracia, de esos hay muchos, sino que supo construir los eslabones para hacerla realidad. Castillo Peraza fue uno de los políticos que mejor entendió no solo la necesidad de un cambio democratizador en nuestro país, sino la vía a través de la cual éste sería posible. Porque si bien la aspiración democrática fue expansiva hasta convertirse en hegemónica, muy pocos comprendieron cuál era la ruta posible y deseable para hacerla realidad. Lo conocí luego del conflictivo proceso postelectoral de 1988, aquel en el que se produjo una auténtica contienda, luego de décadas de un ritual en el que ganadores y perdedores se encontraban predeterminados, pero en el que se demostró que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban diseñados y capacitados para asimilar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Aquel primer domingo de julio, dos fenómenos centrales para la vida futura del país quedaron en claro. Uno, la fórmula electoral podía realmente ser lo que los libros de texto dicen que debe ser, un expediente para la competencia entre plataformas políticas diversas. Y dos, que las instituciones vigentes eran un dique para que ello sucediera. Dos actitudes polares, que aquí simplifico, convivieron a lo largo de los meses siguientes, quienes desde el Frente Democrático Nacional primero y desde el PRD después, no solo negaban legitimidad al nuevo gobierno, sino que no aceptaban trato alguno con él y afirmaban que su desplome estaba a la vista. Esa visión generó su propio lenguaje. El golpe de Estado técnico debía seguir la restauración de la República. En esos momentos era yo miembro del Consejo Nacional del PRD y no compartía con algunos otros compañeros esa tesis. En el otro extremo, no pocas corrientes dentro del PRI imaginaban que lo sucedido no era más que coyuntural y que su vieja supremacía podía ser restaurada a través de una serie de operaciones políticas. Su apuesta, recomponer el viejo sistema de partido hegemónico. Carlos Castillo Peraza, por su parte, sabía que la ruptura del 88 expresaba algo más muy profundo, a una sociedad plural que no cabía ni lo deseaba bajo el manto de un solo partido, y que la diversidad de ideologías, intereses, programas que convivían y conviven en nuestro país requerían de un formato político para expresarse y competir de manera institucional y pacífica, es decir, democrática. Tenía clara conciencia que quienes gobernaban eran una fuerza real, que no estaban tullidos ni impedidos, que ningún exorcismo lograría desaparecerlos y que podían lo mismo dilatar el cambio que acelerarlo. Y sabía también que formaban parte de la nación y que legítimamente debían ocupar un lugar en la transición y en la democracia. De ahí la necesidad de diseñar una serie de reformas que hicieran confiables, transparentes y equitativas a las elecciones. Pieza medular, estratégica, para ofrecerle un cauce al cambio político.
esas reformas tenían que ser pactadas porque la oposición no tenía la fuerza suficiente en el Congreso para hacerlas por sí sola realidad. Y si eso no se alcanzaba, y si eso se alcanzaba, el resto lo haría la sociedad, puesto que en la misma coexistían pulsiones, ideologías y programas diversos que a esas alturas ya no se identificaban con el ideario y la organización política de la Revolución Mexicana. En esa perspectiva coincidimos, tanto que en 1989, por nuestro lado, con algunos compañeros que aún formábamos parte del PRD, éramos una minicorriente, pero con una mayoría que ya no militaba en él, formamos un instituto de estudios para la transición democrática que, como su nombre lo indica, intentaba contribuir a la transformación de un régimen autoritario en uno de nuevo tipo, democrático. Estábamos convencidos que lo acontecido en el 88 no era coyuntural, que expresaba un México plural que se encontraba en expansión y que el único formato a través del cual podía convivir y competir esa diversidad era el democrático. Y sabíamos, como Carlos Castillo Peraza, que esa construcción requería de operaciones reformadoras. Era una coincidencia no tan extraña. Él desde el PAN y nosotros desde la izquierda sabíamos que la inercia de las cosas no era suficiente para lograr una transformación de las relaciones políticas en el país, que la espiral de conflictos era una expresión de la falta de correspondencia entre el México real y el México formal, pero que se requería además de operaciones políticas para trascenderla, y que el régimen del gobierno al que aspirábamos era el democrático, pero que este último no sería una aparición, una develación o una buena nueva, sino una auténtica construcción. Escribió él en 1993, lo cito: creo recordar que fue Lenin quien alertó contra el peligro que corre de morir irremisiblemente el pez que agoniza en la arena, a centímetros del mar, porque en lugar de saltar hacia el agua, se dedica a soñar con ser pájaro. Y en 1990 ya había escrito: el trazado de utopías es mucho más gratificante que la búsqueda en común de soluciones. La estética lo es más que la ética. Mientras él llamaba a salir del castillo de la pureza para a través del diálogo construir el tránsito hacia el pluralismo. A fin de cuentas, decía, demócratas son los que se toman el trabajo de construir los instrumentos e instituciones que favorecen a la democracia. Y por supuesto, visto en retrospectiva, no se equivocó. Las reformas de 1989 y 90, de 93, de 94 y 96, remodelaron de raíz las instituciones y las normas electorales para generar imparcialidad de las autoridades, condiciones equitativas en la contienda y fórmulas aceptadas por todos para procesar el contencioso electoral. Y Castillo Peraza fue uno de los principales artífices de ese cambio, que fue el disparador del resto de las transformaciones políticas.